These are the bones of one of the world's first dinosaurs. Enterrado en Nuevo México, bajo rocas con más de 220 millones de años, este inmortal diseño se convirtió en el prototipo de las más grandes y aterradoras criaturas que jamás habitaron el planeta. Mundo paleolítico, el alba de los dinosaurios. Este disparejo rancho de más de 8.000 hectáreas al norte de Albuquerque, Nuevo México, está encantado en más de una forma. La leyenda dice que al ocaso, las misteriosas criaturas aparecían en el cielo. Los indios las temían y se mantuvieron a distancia. Los colonos españoles también las vieron y bautizaron el área como Los Brujos o el Rancho Embrujado. Ahora estos fantasmas han sido descubiertos y sabemos qué son. Uno de los más feroces depredadores jamás conocido. Llamado Silophysis, no parece un cazador a primera vista. Con solo 1.8 metros de largo y casi 1 metro de altura, era pequeño, aerodinámico y muy liviano. Pero su peso lo compensaba con el terror que infundía. Fue una de las criaturas más innovadoras de su época. Hace 220 millones de años, al final del periodo Triásico, la vida en la Tierra estaba atravesando un cambio dramático. El ritmo de la evolución era rápido pero extravagante. Los reptiles primitivos aún dominaban la Tierra. El Metopasaurus, un anfibio de 2.4 metros, vivía en los arroyos atrapando peces con su cabeza, que era grande y plana. Con un gran hocico, patas robustas y con armadura de placas, el Phytosaurus luce muy parecido a un cocodrilo moderno. Y el vegetariano Dematosuchus desarrolló una piel gruesa para protegerse de los ataques. Salido de esta gran variedad de reptiles de sangre fría, llegó el Silophysis con una novedad. La era de los dinosaurios se había iniciado. Fue amor a primera vista para el paleontólogo Bob Barker. El Silophysis es increíble porque es un dinosaurio que hizo que me enamorara de fósiles de huesos. Vi una muestra de estos cuando tenía 9 años en el Museo Americano de Nueva York, el salón de dinosaurios más bello del mundo. Al inicio de esta travesía de 160 millones de años estaba este animal. Era elegante, de patas largas, con una forma inteligente de ubicar su cabeza. Era simplemente hermoso. El Rancho Embrujado, Nuevo México, 19 de julio de 1947. 3 paleontólogos iban en un viaje de rutina. Ned Colbert y George Whitaker del Museo Americano de Historia Natural y Thomas Urardi, un buscador de fósiles aficionado, iban camino al bosque petrificado de Arizona cuando decidieron detenerse aquí por capricho. Colbert salía del Rancho Embrujado. Había visto fósiles de cocodrilos en esta área y se preguntaba si habría más, pero ninguno esperaba descubrir mucho. Entonces, en una ladera a 800 metros del rancho, Whitaker descubrió una pequeña garra. Colina arriba, el equipo descubrió huesos muy poco comunes. No transcurrió mucho tiempo antes de que Colbert se diera cuenta de que lo que había descubierto no era un cocodrilo. Colbert había visto huesos como estos antes. Algunos fragmentos habían sido almacenados en el Museo Americano en 1876, pero la criatura a la que pertenecían permanecía en el misterio. Y ahora aquí descansaban miles de huesos, cientos de esqueletos completos.
Este era un cementerio de dinosaurios. Al contrario de los huesos de reptil, estos eran huecos y livianos. Tenía largas y delgadas patas posteriores, un cráneo en forma de punta y estaba armado de filosos dientes. Finalmente, pudieron armar el primer esqueleto completo de Silophysis, un poderoso y bípedo dinosaurio apto para la velocidad. La apariencia del Silophysis inauguró la era de los dinosaurios y le permitió a su especie una evolución que terminaría nada menos que con el Tiranosaurio Rex. Este es el Triásico. Es el amanecer de los dinosaurios. Aquí hicieron su aparición según Darwin y tomaron su forma. No eran monstruos gigantes ni tiranosaurios rex. Eran lo mejor de la naturaleza, depredadores del tamaño de un coyote. La noticia del descubrimiento se supo rápidamente. Un centenar de Silophysis era sin duda una gran noticia, pero los problemas de Colbert eran aún mayores. Aún con un ejército de voluntarios para extraerlos, el trabajo avanzaba lentamente. Una vez que los esqueletos fueron expuestos, se vio que eran una masa de miembros enredados, empacados en una envoltura de roca. Pronto se hizo evidente la necesidad de transportarlos. Un área del tamaño de una cancha de baloncesto fue dividida en bloques de 46 centímetros por 60 de profundidad. En total, 24 bloques fueron extraídos y enviados a 15 museos diferentes de todo el país, en uno de los más grandes esfuerzos de colaboración en la historia de la paleontología americana. El último bloque fue extraído en 1986. Y aún entonces varias toneladas de fósiles quedaron atrás, enterradas en las colinas donde fueron descubiertas por primera vez. Con el tiempo, un museo fue construido en Rancho Embrujado para almacenarlos. En este lugar, aún hoy el penoso esfuerzo de 50 años por liberar a los dinosaurios continúa. Usando tan solo un microscopio y un explorador dental, Alex Downs ha estado trabajando en este lugar durante los últimos 5 años. Lo más fácil de observar en este bloque es la pata derecha de un Silophysis. Estos son el segundo, tercer y cuarto dedos de la pata. Este es el tobillo. La rodilla ha sido arrancada aquí y lo que vemos en realidad es la pata derecha inclinada hacia el lado izquierdo. Este es el fémur y se une a este hueso con pequeñas costillas. Tan solo el número total de fósiles es sorprendente. Los cuerpos se apilan unos sobre otros. En esta pequeña área hemos descubierto al menos media docena de huesos y si le sumamos los dos de esta área tenemos una docena. Así que en un área tan grande debe haber al menos 50 animales. Y se han extraído al menos 2 docenas de bloques de la cantera de Rancho Embrujado, así que quedan al menos 1000 esqueletos o más en este depósito increíblemente rico. Un millar de criaturas prehistóricas eliminadas en un instante. ¿Qué sorpresivo desastre pudo haber ocurrido? La respuesta está en los fósiles. Los esqueletos estaban casi completos, lo que indica que fueron apilados rápidamente. Los huesos no están en su mayoría rotos y la ausencia de marcas dentales indican que ningún depredador tuvo tiempo de alimentarse de ellos. Un hocico cerrado herméticamente indica que el rigor mortis tuvo lugar. Las cabezas hacia atrás indican la contracción de los ligamentos del cuello al secarse el cuerpo. Toda la evidencia apunta a un solo y dramático evento. En un catastrófico momento, una manada entera de Silophysis había sido eliminada y enterrada.
Después de 220 millones de años, el desastre aún es evidente en Rancho Embrujado. Lynette Gillette, una geóloga, vive con él a diario. Ha estado explorando el terreno buscando pistas sobre cómo murieron los dinosaurios. Al final del periodo Triásico, Nuevo México era parte de una cuenca árida y grande, llena de cieno y ceniza volcánica, lo que creó estratos de sedimento multicolor. Hoy día, estos estratos han sido víctimas de la erosión y han formado el yermo rocoso de Rancho Embrujado. Al estudiar las rocas, Gillette ha descubierto el primer eslabón en una trágica cadena de eventos. Las rocas nos dicen bastante de lo que le ocurrió a los silophysis, y estas rocas sedimentarias en particular muchas veces tienen alguna evidencia de una sequía. Este es el barro sobre el que caminaron los dinosaurios, y si observa con cuidado, este pedazo de roca de cieno verá que está rota. Tiene estrías pequeñas, golpes y abolladuras, y se ha estado secando. Una sequía ocurrió. En una búsqueda desesperada de agua, cientos de silophysis convergieron en un pequeño arroyo. Entonces la sequía se dio. Empezaron a caer lluvias torrenciales. De repente, sin previo aviso, una inundación llegó por el cauce del arroyo, arrasando todo en su camino. Arrastrados por las aguas lodosas, los silophysis perecieron. La muerte de tantos probaría ser providencial para los paleontólogos. Todos los segmentos de la población han sido conservados: machos, hembras, jóvenes y adultos. La mayoría de los dinosaurios son conocidos solo por uno o dos individuos. Y como tenemos cientos, tenemos una oportunidad realmente extraordinaria en la paleontología para practicar la biología. De la misma forma que un biólogo moderno mediría y compararía muchos perros, gatos, leones y tigres para ver cómo cambian a medida que crecen. Finalmente podemos hacer eso con una población de dinosaurios con nuestros ejemplares de Rancho Embrujado. Con literalmente miles de partes corporales de donde escoger, los científicos pudieron reconstruir un dinosaurio que obviamente era muy peligroso. El silophysis era una amenaza triple gracias a sus sentidos. Heredó un gran sentido del olfato. Su hocico tenía una gran cantidad de tejido sensor que recogía esas pequeñas partículas de olor que flotaban en la atmósfera. Sus ojos también eran muy buenos, parecidos a los de las aves. Podían ver colores y enfocar mejor la presa. Podía mirar a los lados para aumentar su visión periférica. Olfato, vista, oído y mordisco. Para mejorar su actuación, el silophysis también adoptó un cuerpo diferente. Este era una clase de cuerpo diferente. Tenía una cola larga y sinuosa. Sus muslos eran más largos. Este era un conjunto de huesos del tronco más huecos que los que hemos visto. Este fue el primer correcaminos del planeta. El silophysis era un corredor nato. Su nombre significa huesos vacíos, que lo hacían liviano y ágil. Con un diseño exquisito, su cuerpo era balanceado por la cola, permitiendo un movimiento vertical y un pivote rápido al cambiar de rumbo. Patas largas significan una zancada más larga y un ritmo más rápido. Pero, ¿qué tan rápido podían correr? Cada clase de cuerpo tiene sus velocidades específicas incorporadas. Tomemos a los humanos, por ejemplo. Cuando salimos a caminar, su cuerpo fácilmente logra 3 kilómetros por hora. Esto sucede cuando sus articulaciones, ligamentos y tendones trabajan unidas en ritmo. Los perros tienen una velocidad para caminar más alta, lo que les permite fácilmente alcanzar 5 kilómetros por hora. Salga a caminar con su perro. El perro quiere ir más rápido. Ala de la correa todo el tiempo. 5 kilómetros contra 3. 3 miles an hour versus 2. He aquí otra velocidad incorporada. Esta es muy interesante.
Un atleta puede correr de 24 a 32 kilómetros por hora en un esfuerzo que incrementa 10 veces su velocidad normal. Un perro puede alcanzar 53 o 56 kilómetros por hora. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Los perros trotan, la gente corre. Nos importa porque tenemos cientos de huellas de Silophysis en esta era geológica. Miles. Podemos medir las huellas y hay una fórmula muy sencilla para averiguar qué tan rápido iba el dinosaurio cuando hizo estas huellas y la velocidad promedio a la que caminaba el Silophysis. El primer dinosaurio común de Norteamérica alcanzaba más de 6 kilómetros por hora. La velocidad máxima del Silophysis es 10 veces su velocidad normal. Esos son 60 kilómetros por hora. Es un buen corredor. El Silophysis podía correr más rápido que cualquier otro animal de su época. Para sus víctimas, la pesadilla apenas había comenzado. Es el final del periodo Triásico y el alba de los dinosaurios. Reptiles antiguos y mamíferos primitivos se alimentan lentamente, ignorantes de lo que los acecha. Usando su increíble visión, un hambriento Silophysis divisa a su presa. Después de una persecución de alta velocidad, hiere a su presa. La muerte ocurre segundos después. Rápido, eficiente y cruel, el Silophysis desencadenó un nuevo tipo de terror en este mundo prehistórico. Su secreto fueron dos innovaciones que cambiarían muy poco en los siguientes 220 millones de años. La primera fue un arma muy insidiosa. Lo que hizo el Silophysis fue desarrollar una especie de tenedor en su mano. 3 dedos. El pulgar era el más corto y el más fuerte. El segundo y el tercero tenían garras. Y el resto no tenían garras. Esos 3 dedos estaban diseñados para cerrarse al flexionarse y abrirse cuando se extendían y cerrarse para atrapar y sujetar carne. Este aparato era nuevo para los dinosaurios y para el Triásico. La segunda innovación estaba en la mandíbula. 220 millones de años antes de inventar los cuchillos y los tenedores, el Silophysis ya tenía un juego de estos. Si eres un Silophysis, desearías saber cómo preparar la carne. Tienes dientes especiales, dientes semejantes a cuchillos para carne, un poco más cortos y con el costado afilado hacia adentro. Los cuchillos para cortar carne son ideales para ello, pero para hacer múltiples cortes se necesitan varios cuchillos y eso es exactamente lo que encontramos en la cocina triásica. Las mandíbulas del Silophysis semejaban tener alrededor de 20 cuchillos para carne dispuestos en ellas para poder aserrar. Pero esperen, ahora hay más. Hay cuchillos para la mandíbula superior y cuchillos para la mandíbula inferior, y hay articulaciones en el cráneo, en la mandíbula inferior y en la superior para poder desplazarlas de forma independiente. ¿Qué hay aquí? 2 cuchillos eléctricos para carne. Con dientes semejantes a cuchillos para carne, el Silophysis podía devorar a su presa desgarrándola. Pero este nuevo depredador se apoyaba en más que un arsenal de armas mortales. Tenía el sigilo y el arrojo de un cazador moderno. El lobo. En el periodo Triásico no había uno, sino un ejército de Silophysis acechando. Como los lobos, ellos trabajaban en equipo y cada animal se entrenaba para una tarea en especial. Algunos perseguían a la presa mientras que otros la rodeaban y cortaban sus rutas de escape. Finalmente atacaban y la presa moría. Una manada de Silophysis hambrientos debió ser una visión aterradora. En una danza macabra de la muerte se acercaban uno a su presa. Con cuerpos ágiles y livianos y sus mortales garras, sus víctimas no tuvieron ninguna oportunidad.
Al trabajar unidos, los Silophysis podían vencer animales mucho más grandes que ellos. Afortunadamente, los últimos alimentos de varios Silophysis se conservaron también en Rancho Embrujado. Encontraron en sus estómagos restos fosilizados de reptiles y peces al mismo tiempo que otro atormentador bocado. En el interior del estómago de esta criatura encontramos estos pequeños huesos. Pertenecían a un bebé Silophysis. Este descubrimiento intrigó a Mark Norrell del Museo Americano de Historia Natural. Una de las primeras ideas es que estos eran embriones o animales que se estaban desarrollando en el interior de un Silophysis y que estos daban a luz. Pero cuando se estudió un poco más dichos animales, se vio que tenían diferentes tamaños, los que estaban en los estómagos, y que todos los animales eran demasiado grandes para ser recién nacidos. Muchos parecían adolescentes. La revelación de que el Silophysis devoraba a su especie provocó muchas preguntas. ¿Era un caníbal? ¿O fue afectado por la hambruna y la sequía? De cualquier manera, la evidencia es aterradora. Lo que esto nos dice es que el Silophysis tal vez era un caníbal o un carroñero que devoraba los cadáveres de los de su especie. Si estuvieron o no muertos al ser devorados no lo sabremos, pero al menos sabemos que no eran tímidos a la hora de devorar a sus hermanos en este lugar hace 220 millones de años. Aerodinámico y de sangre fría, el Silophysis era una versión miniaturizada del futuro de la especie. Con su innovadora quijada, su afilada garra, su arrojo y su velocidad, tenía todas las señas de un cazador de clase mundial. En 1 millón de años, esta pequeña criatura del alba de los dinosaurios dejaría su legado a los más grandes depredadores que jamás caminaron sobre la Tierra.